Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles a todos. Y bueno, el motivo de esta cápsula, de este video, es porque de ninguna manera podemos dejar pasar esta joya. Es un trabajo magnífico del licenciado Juan José Rodríguez Prats, al que nosotros como firma, como Priego Brito, eh, afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar con él en este discurso, porque creo que es lo que mejor puede definir este trabajo que él realizó y como podrán apreciar y él mismo comenta, se preparó mucho, estudió, como lo ha hecho toda la vida, es una figura legendaria aquí en el sureste y ha participado en la vida política del país durante décadas. Bueno, esta conferencia la organiza don Carlos Madrazo y como les dije, de una manera afortunada, la fortuna nos persigue y nos solicitan que ahorita en la época de pandemia facilitáramos la sala de juntas y se pudiese llevar esta a cabo. Y es por esa razón que participamos y sin embargo les pedimos la autorización para grabar esta charla tan amena y más que nada, como les comentaba yo, un discurso, porque lo que en realidad hace Juan José Rodríguez Prats es eh, darnos un baño de historia política y sobre todo toda la cultura que, que ha impregnado nuestro estado, el sureste, pero además lo hace de manera paralela con todo el entramado nacional y comienza hablando desde los tiempos de la conquista, empieza a platicarnos desde Hernán Cortés y como señalé anteriormente, el escenario nacional y el estatal pues se van empalmando en toda esta narrativa muy, muy elocuente y con muchísimos datos valiosísimos, históricos, que solamente un estudioso podría tener, ¿no? Nos platica de Tapscol, de Moctezuma, de Hernán Cortés, de la Malinche, que, 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 que señala de ser indiscreta, ¿no? Y de Hernán Cortés, de ser un gran conspirador, y son datos que cuando los reflexionamos son muy interesantes. Nos platica la batalla de Centla, y en este recorrido va hablándonos de muchísimos personajes políticos, de las instituciones, de la situación económica que ha imperado en cada época o en cada momento histórico en el Estado y a nivel nacional, incluso aquellas épocas de bonanza, y nos narra cómo algunos gobernantes no podían conciliar el sueño pensando en la manera en que tenían que gastar el presupuesto por las cantidades enormes de recursos que llegó a haber. También narra obviamente todo el tema del boom petrolero, que para nosotros es muy interesante, y va hablando de figuras valiosas en la historia, como Gorostiza, como Carlos Pellicer, como Becerra, que han dejado a, a nuestra patria y a nuestra entidad valores y conocimiento invaluable. Y en ese transcurso eh, de, del tiempo que recorre esa línea histórica en una hora tan
difícil que es ordenar toda la historia y el transcurso de la humanidad de más de 5 siglos en una hora, y lo cual lo hace majestuosamente, hasta llegar a los tiempos actuales, ¿no? Y termina con nuestra actual administración, con el gobierno actual, a quien ha llegado a conocer también de manera cercana a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a nuestro actual gobernador, Adán Augusto López Hernández, que, como señalamos, Juan José Rodríguez Prats, aparte de ser licenciado en Derecho, su vida ha sido la política, no es un filósofo amante de la política. Podríamos decir que gran parte de su vida se ha hecho aquí en Tabasco. Él es de origen chiapaneco, pero su vida la ha pasado entre pues, Ciudad de México y Tabasco en mayor medida, ¿no? Ha ocupado cargos como secretario de Gobierno, subsecretario de Finanzas. También ha sido diputado federal en numerosas ocasiones, senador. Y bueno, y en esos hilos de la vida llega una época donde compite o fue candidato para competir por la gobernatura contra Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado, ¿no? Eso ya fue en los 90s. Y creo que escucharlo de verdad es algo muy, pero muy valioso, porque es el conocimiento andante y los datos que nos va a dar la historia y la narrativa que hace es maravilloso. Por eso creemos que este video, independientemente de los datos que nos pueda aportar para poder resolver esa pregunta que es con la que, sobre la que él plantea su discurso, dónde estamos y a dónde vamos, también nos permite conocer de dónde venimos. Si nos permiten, pues vamos a escuchar este discurso de Juan José Rodríguez Prats, y le agradecemos también a don Carlos Madrazo y a todos los que están aquí presentes como participantes. Estemos muy atentos a lo que va a decir Juan José en este momento. Muchísimas gracias a todos. Sin mayor preámbulo, déjenme agradecerle a mi buen amigo Carlos Madrazo Cadena esta invitación, el privilegio de tener un público tan destacado, dos señores gobernadores, Manuel Gurría Ordóñez, que me está escuchando, y al rato se incorpora Manuel Andrade. Y permítanme hacer una especie de expiación de algunos pecados que pudiera yo cometer en mi intervención. En primer lugar, como esto me lo dijo Carlos Madrazo hace mucho tiempo, me dediqué a prepararme con el mayor empeño. Y Churchill, bueno, mejor dicho, un biógrafo de Churchill decía una frase de que Churchill dedicó los mejores momentos de su vida preparando los discursos que improvisaba. Y esto es precisamente la mejor recomendación para tener algo que decir, y es tener que decir algo. Entonces, no simplemente que se ocurra, sino que se prepare. Y preparé muchísimo material, entonces puedo ser desordenado y tengo el reto de intentar ser breve. Por otra parte, el ser sencillo. Rosario Castellanos dice que la sencillez es aquello que nos permite comprender lo profundo. Ese es un discurso. Aquello que es sencillo, que es accesible y nos permite tratar de desentrañar los difíciles tiempos que vivimos. Por otra parte, también me curo en salud
porque voy a intentar, va a ser difícil que lo logre ser lo más objetivo posible. Yo milito en un partido, he sido parte en la historia política de Tabasco, en lo nacional también, y por lo tanto es muy difícil el ser objetivo, el remitirme a los hechos, el no emitir juicios subjetivos o personales, pero lo voy a intentar. Por último, y esta fue una recomendación de mi esposa, que siempre me escucha y dice, no termines tan dramático, tan catastrofista. Yo creo que hoy es difícil ser optimista. Sin embargo, también les informo que voy a intentar ser optimista hacia el final de la plática. Déjenme empezar por dos anécdotas. La primera es que cuando Hernán Cortés, allá por el mes de febrero, marzo, andaba en las costas, en el Golfo de México, él sabía que había alguien que ya se comunicaba con los habitantes en el mundo prehispánico. Y entonces dijo, localicen, porque él sentía que tenía que establecer un puente de comunicación. Y le hablan de un Gonzalo Guerrero que van y le preguntan allá en Cozumel, dicen, a mí déjenme en este paraíso, pero sí encontró a un Jerónimo de Aguilar, que tenía 7 años prácticamente de cautivo y ya hablaba en maya. El 13 de marzo de 1519 se celebra, esto también es un dato importante, ahí en frontera, en Centla, en lo que en ese momento se bautiza como Santa María la Victoria, se celebra la primera misa. Ahí viene un nexo del mundo occidental y del mundo anterior a la conquista. Ahí Fray Bartolomé de Olmedo da misa y el día 13 de marzo viene, el 14 de marzo, perdón, viene la batalla de Centla. Al ganar los españoles, más por miedo que inspiraban los arcabuces y los caballos, porque era un ejército muy reducido, al día siguiente, Tabasco, que era el cacique, le obsequia a Hernán Cortés 20 doncellas. Hay un personaje que ni siquiera aparece en la historia, que es Andrés de Tapia, pero este percibió que había una mujer como que utilizaba un lenguaje diferente y era la comunicación entre aquellas 20 doncellas. Y entonces fue con Jerónimo de Aguilar y descubrió que esa mujer hablaba náhuatl y hablaba maya. Esto es de extraordinaria importancia. Hernán Cortés, desde mi punto de vista, tiene más mérito como conspirador que como militar. Fue un gran conquistador, fue un gran estratega militar, pero lo que estableció a través de Jerónimo de Aguilar, que hablaba español y maya, y la Malinche, que hablaba maya y náhuatl, fue lo que le permitió unir a todas las fuerzas, a todas las tribus, a todas las etnias que estaban sometidos por los aztecas. Soledad. Y viene la cuestión de que definitivamente la Malinche yo no creo que fuera traidora. Un biógrafo de Hernán Cortés lo que sí dice es que la Malinche fue una tabasqueña indiscreta que le dio toda la información a Hernán Cortés. Un pañuelo o un Kleenex. Entonces, en realidad, después viene otra fecha que también pasó prácticamente desapercibida, el 8 de noviembre, en donde, de 1519, en donde se dan un abrazo Hernán Cortés y Moctezuma. Ahí arranca, ahí nace la nación mexicana. Por fin, para no hacerles muy larga la historia, el agosto del año siguiente, 1521, viene la gran batalla en Tenochtitlán, en donde, si la Malinche es traidora, pues también son los tlaxcaltecas, son los chalcos, son los texcocanos, que son miles. La batalla es tremendamente cruenta, en donde por fin ya termina propiamente la conquista. Después ya no hubo batallas, todos los demás, los purépechas,
los chichimecas, los totoltecas, todos se fueron sumando. Realmente empezó Hernán Cortés como capitán y en 1835 Antonio de Mendoza es el primer virrey. Dura 14 años, después viene Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, gobierna 15 años. Estos 29 años de los dos primeros virreyes es muy importante. Los dos hicieron un gran trabajo. Antonio de Mendoza, cuando muere, se le reconoce como el padre de los indios. Y vienen 61 virreyes que gobiernan 286 años. O sea, de 1535 a 1821, que el último fue Juan José Ruiz de Aplaca. Ya realmente Juan de Oronjú vino y firmó los tratados de Córdoba. Duran en promedio cada virrey 4 años y meses. No hay historia de virreyes crueles. Sí hay virreyes deshonestos. Hay otros muy autoritarios. El marqués de Croix, por ejemplo, es el que dice: ustedes nacieron para obedecer y callar, no para meterse en cosas de gobierno. Pero hay que evaluar la colonia. Hubo el derecho de las Indias, correspondió a un debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en 1551, en donde Fray Bartolomé defiende la condición humana del indígena. Hubo división de poder, estaba la audiencia real, había una serie de consejos, o sea, no era una autoridad absoluta la del virrey. La colonia debe ser ponderada. En realidad, y la obra de Octavio Paz en la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, en su prólogo, me parece que nos describe los grandes edificios, los pueblos mágicos. O sea, la colonia deja una huella de grandeza. Y en realidad el mayor número de muertes no fue tanto por explotación, sino por epidemias, por enfermedades que no tenía las etnias, los aquí habitantes, los autóctonos, no estaban con la suficiente inmunidad a esos males, a esas enfermedades. ¿Por qué repito todo esto? De ahí viene la independencia. Para mí lo más importante es la Revolución de Ayutla en 1854. Si bien la nación mexicana nació el 8 de noviembre de 1821, la independencia la logramos el 27 de septiembre de 1821. En realidad, el Estado mexicano nace el 15 de julio de 1867, que triunfa la Revolución de Ayutla, después de la Guerra Civil, después de la Constitución del 57, y se establece la República restaurada. Y aquí es muy importante anotar que esa Carta Fundamental de 1857 recoge para mí las ideas más valiosas en política y en historia de la humanidad, que son las ideas de la Ilustración. La Ilustración, que es la última parte, la segunda mitad del siglo XVIII. En 1742 aparece el espíritu de las leyes de Montesquieu. En 1751 empieza a hacerse la enciclopedia de Diderot, de Voltaire, de Juan Jacobo Rousseau, que quiere ser una obra espléndida que dé respuesta a todas las interrogantes. En 1762 surge el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que es el que está la voluntad popular. En 1776, el Acta de Independencia, que habla de que hay verdades evidentes por sí mismos: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda de la felicidad. En 1776 tenemos nada menos que La riqueza de las naciones de Adam Smith. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre. En 1794, ¿qué es la Ilustración? Emmanuel Kant. En 1804, el Código de Napoleón, que recoge el derecho romano y que regula la familia y la propiedad. Es insuperable. Todas estas ideas van a influir en la historia de México y por eso creo yo que tenemos que tener mucho en cuenta. Entonces, frente a esa historia nacional, frente a esa etapa así muy a grosso modo, surge de la Revolución Mexicana un sistema político. Esto es muy importante.
Desde Venustiano Carranza en el 17 y posteriormente él quiere imponer, aquí viene el primer intento de designar sucesor, que es Ignacio Bonilla, viene la Revolución de Agua Prieta y entra Álvaro Obregón. Álvaro Obregón sí logra imponer con todo y la Revolución del Aguartista a Plutarco Elías Calles como su sucesor en 1824, y Plutarco Elías Calles establece el maximato y nace lo que prevaleció el sistema político de un partido hegemónico, imbricado con el gobierno, con el Estado, que gobernó desde 1929 hasta el año 2000, que inició la alternancia en el poder en la República. Este sistema tuvo varias reglas, porque ahora se habla del retorno al viejo PRI. No. Este sistema tenía un discurso, el discurso del nacionalismo revolucionario, de la Revolución Mexicana. Tenía estructura, tenía un sentido de disciplina y tenía operación política. Se sustentó en varias reglas. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas designa como secretario de Hacienda a Eduardo Suárez, una gente que él no conocía, pero Eduardo Suárez tenía muy buena relación con toda la iniciativa privada y logra atemperar los efectos de la expropiación petrolera. Eduardo Suárez también logra establecer muy buenas relaciones con el sector privado. Eduardo Suárez repite como secretario de Hacienda con Ávila Camacho. Entonces, la designación del secretario de Hacienda correspondía a un perfil en donde le daba el manejo de la política económica no contaminada, no contagiada por la política. Posiblemente el que mejor entendió esto fue Adolfo Ruiz Cortines. Al día siguiente del destape de Adolfo López Mateos, don Antonio Ortiz Mena hace un desayuno en su casa, en donde asisten Ruiz Cortines, López Mateos y Antonio Ortiz Mena. Ahí don Adolfo señala lo que para mí es el principio elemental del desarrollo estabilizador. Señor presidente López Mateos, usted va a manejar la política. Señor licenciado Ortiz Mena, usted va a manejar la economía. A Ortiz Mena, inclusive en sus primeros acuerdos, López Mateos le dice, ¿por qué no se convierte usted en presidente de la Junta de Coordinación Política del Banco de México? Y Ortiz Mena le dice, porque ahí está don Rodrigo Gómez y ese no acepta que usted le dé órdenes. A mí sí me puede usted ordenar, pero si usted le habla a don Rodrigo Gómez le cuelga el teléfono. Es muy famoso que López Mateos en muchas ocasiones, cuando se le interrogaba o se le pedía alguna inversión, él decía literalmente, eso no me lo permite el secretario de Hacienda. Este periodo de Ruiz Cortines, que para mí es un personaje muy importante, es el que menos modifica la Constitución, solamente un decreto con 2 artículos, el 134 y el 115, para reconocer el voto a la mujer. Y es en donde mejor se fortalece el Estado de Derecho. Si utilizamos 3 medidas para poder calificar a un gobierno, podemos decir que el de don Adolfo Ruiz Cortines fue donde menos represión hubo. No hubo sangre que se derramara por efecto de la represión del Estado. En el 58 hubo conflictos muy fuertes, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento estudiantil, el movimiento de médicos, movimiento magisterial, y todos ellos los resolvió don Adolfo a base de operación política. Segunda cuestión, es el gobierno que más resistiría el ejercicio del manejo honesto de los recursos. Don Adolfo fue un gobierno que resiste, no quiero decir que se haya sido honesto al 100%, pero resiste. Para mí es el gobierno, digamos, que más encarna lo del sistema político mexicano. Era un autócrata, él no creía en la democracia, él designó gobernadores, él designa a Carlos Alberto Guerra, él lo rescata, inclusive se lo propone a Manuel Barthe Bautista como secretario de gobierno en 1952, cosa que Manuel Barthe Bautista rechaza. De esto ya retornaré en unos momentos más. Pero ese sistema también se agotó porque no había democracia. La tercera cuestión que también resiste don Adolfo es el Estado de Derecho. O sea, si podemos medir el Estado de Derecho por lo amplio o lo reducido que sea la brecha entre lo que la ley dice y lo que en la realidad acontece, en donde mayor identificación hay en la aplicación de la ley, es en el gobierno de Ruiz Cortines. Por eso, imagínense ustedes estos 3 criterios, muy simples: sangre, dinero
cumplimiento de la ley. Y repito, él no anda ofreciendo reformas democráticas ni nada por el estilo. Los presidentes del partido fueron el general Leiva y el general Olachea, que los dos obedecían órdenes, no había nada de reformar ni de cambiar. Y este periodo, repito, se fue agotando, pero fue permitiendo la transición. Cada sexenio se hacía una reforma. Se entendía que se requería, que había una asignatura pendiente, que era la democracia. Y empezamos a caminar hacia la transición, empujado por otros partidos, empujado por movimientos, vino la decisión en el 87 de la corriente democrática que encabezan Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo González Guevara, Porfirio Muñoz Ledo. Después viene la elección cuestionada también de, bueno, en ese mismo 88 de Salinas de Gortari, y vienen las reformas de Ernesto Zedillo, en donde, repito, se empezó a caminar y por fin arribamos a otro sistema político. Aquel viejo sistema, Daniel Toshio Villegas lo definía en dos características fundamentales: un partido hegemónico y un presidencialismo exacerbado que hacía uso de facultades metaconstitucionales. En el PRI, en el que yo milité, se solía decir que el PRI se orienta por dos principios, por dos reglas. Regla número 1, el presidente manda. Regla número 2, en caso de duda, consúltese la regla número 1. Era una forma en que se instrumentaba, y esto fue acuñando una cultura política, una forma de hacer política, un quehacer político, que no ha logrado erradicarse. Esto es sumamente importante y a lo que voy a retornar. A todo esto, después de que hago este repaso histórico, que repito, pido perdón por lo desordenado y abuelo de pájaro, ¿qué sucedía en Tabasco? En Tabasco, el antecedente más importante y el personaje más importante de la colonia, lo dice un gran historiador, Jorge Gurría Lacroa, es José Eduardo de Cárdenas. José Eduardo de Cárdenas representa a Tabasco en las Cortes de Cádiz en 1812 y presenta un documento que podría yo decir que es el acta de nacimiento de nuestro estado. Es la memoria de Tabasco. Y en eso dice un párrafo don José Eduardo de Cárdenas que no resisto la tentación de leerlo. Cuenta la provincia como 60,000 habitantes y por lo general, sin excepción de clases ni castas, dedicados a la labranza o cría de ganado mayor. Fíjense en esto que dice: el carácter de los hijos del país es religioso, dócil, sencillo y festivo, y tan liberal que frisa con lo pródigo. Contado será el tabasqueño que sufra dignamente la nota de avaro. Cierto que son desidiosos, pero problema de si este vicio pernicioso es por generalidad o por falta de dirección. Deberá remitirse al tiempo futuro para que lo resuelva. El lujo devastador no se conoce por allá. Todos aman el aseo, pero sin sacrificio. Desean parecer bien, sin perecer por ello. El siglo XIX, que lo relata muy bien Pedro Gil Sáenz, transcurre en Tabasco en 1858, se da una contienda política, contienden Justo de Santana y Juan de Dios Salazar. Curiosamente, los partidos se llaman Piedra y Cocoyol. Ya desde entonces la lucha política se veía como una contienda en la que había que exterminar al adversario, una contienda que desgarra. Tenían hasta un medio de comunicación, tenían un medio político, y podemos decir que hubo cierto nivel en el debate, en el planteamiento de ideas. Un personaje central dentro de los gobernadores, podríamos mencionar a muchos, pero me parece que fue Simón Sarlat Nova, el segundo, porque fue su padre gobernante, del que no hay muy buena referencia, pero Simón Sarlat Nova tuvo un proyecto cultural. Ahí se crea el Instituto Juárez y ahí empieza un proyecto cultural. Después, en la Revolución Mexicana, prácticamente no hubo mayor participación, eran los rojos y los azules. El periodo del garridismo, que ha sido suficientemente estudiado, de 1924 a 1935, termina el 15 de julio, cuando viene la famosa expedición punitiva, viene el cruce de violencia, mueren 12 gentes, 4 britistas y 8 garridistas, entre ellos el hermano de Rodolfo Brito Fouché,
que encabezaba, y ahí es cuando Manuel Lastra Ortiz pronuncia una frase famosa en donde dice también que íbamos Tomás porque desconocen los poderes. Entonces, después de eso, viene un periodo que yo llamaría un periodo de civilización en la vida política. Primero Francisco Trujillo Gurría y se enfrenta al año más terrible del siglo XX en su crisis, que es la caída de la producción de plátano, porque se dice que la United Fruit, al abandonar el Estado, sembró el chamusco. De 140,000 toneladas disminuyó a 1,000. Entonces vino una crisis terrible. Francisco Trujillo le costó mucho gobernar en mucha crisis, no alcanzaba para pagar la nómina, tenía que bajar y darle un abrazo a los maestros para que aguantaran y resistieran. Y después vinieron dos gobernadores intelectuales, poetas diría yo, Noé de la Flor, que escribe un libro muy interesante que se llama Delincuentes Políticos, Políticos Delincuentes, un libro que vale la pena también asomarse a su lectura. Y en 1946 viene el primer gobierno de 6 años, Francisco J. Santamaría, otro intelectual que también se le invita, no estaba en la contienda, viene como tercero en discordia, que es que cuando le dice uno de los que estaba contendiendo, Martínez de Escobar, Constantino Martínez de Escobar, maestro, ¿viene usted a jugar? No, hijito, yo vengo en serio. O sea, ya él venía ungido de México por Ávila Camacho y gobierna hasta entregarle el poder a Bartlett, otra gente que venía de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, con obra escrita, el cual viene el desconocimiento de poderes en 1955. Aquí nos meteríamos en detalles de precisar a qué se debe su caída. Pero viene el gobierno que, desde mi punto de vista, inicia un periodo muy importante en Tabasco, el gobierno de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Sin duda alguna, marca una forma de hacer política, es un magnífico gestor para atraer recursos al Estado. Podríamos decir que Tabasco se incorpora a la modernidad, coincide, ya en el 48 había entrado el ferrocarril del sureste y en el 58 entra la carretera. Carlos Madrazo, hay que decirlo, gobernó conforme al sistema político, no fue un demócrata como gobernador. Inclusive el PRI, que el presidente del PRI era un agente totalmente identificado con él, que era Domingo Ordóñez, y eligen como presidentes municipales a destacados empresarios, gentes que traían una situación económica resuelta y que fueron buenos presidentes municipales. Raúl Ojeda en Conuta, don Teófilo Casep, Salvador Peralta, Carlos Echeverría en Comalcalco, Gustavo Prats en Teapa, en el centro Miguel Ángel Martínez Centella, posteriormente Mario Brown. Él deja como presidente municipal a Gustavo Hernández Loroño, otro empresario destacadísimo, que inclusive por su lealtad a Madrazo le presenta su renuncia a Manuel Mora en el primer trienio. Y podríamos mencionar inclusive cuando el licenciado Manuel Gurría Ordóñez deja la Diputación Federal, deja la Secretaría de Gobierno porque se va de diputado federal, entra el doctor Mansur, que también venía del sector privado. Hay un buen entendimiento y podemos decir que vienen 30 años, 5 gobernadores, en donde hay estabilidad, hay desarrollo, no hay democracia. O sea, el gobierno de Madrazo, Manuel Mora, con todo y los conflictos que hubo, Manuel R. Mora, posteriormente el gobierno de Mario Trujillo García, donde yo participo. Aquí podríamos agregar las virtudes del licenciado Trujillo, que para mí era una gente que tenía 2 virtudes que hay que admirar mucho en política: la empatía, saber sembrar, saber cultivar afectos, saber lograr sumar voluntades. Esto para mí es lo fundamental de la política. Por eso cuando se dice no hagamos política, digo, caray, se está diciendo una barbaridad. Claro que hay que hacer política, sumar voluntades, coordinar esfuerzos. Esa es la política para alcanzar el bien común. Y otra virtud del licenciado Trujillo, la reciprocidad. La reciprocidad es fundamental. La norma jurídica obedece a la reciprocidad. Hay una palabra que hemos olvidado que para mí me parece muy importante: el reciprocador, el que puede responder a la reciprocidad, el que responde a un compromiso, el reciprocador. Y podemos hablar, el gobierno de Lando Rovirosa, González Pedrero pide licencia y se va en la campaña de Salinas y deja a José María Peralta, y aquí viene la presencia por primera vez, irrumpe la contienda política
cuando Andrés Manuel López Obrador, después de que no se le postula a presidente municipal, que él se lo solicita a Salvador Neme, arranca creando la oposición. Y vivimos durante 30 años, desde esa fecha, en un, digamos, estado en donde por culpa de todos, por responsabilidad de todos, no hemos alcanzado la democracia a la que aspirábamos y sí perdimos lo que traíamos de estabilidad, de gobernabilidad, de desarrollo económico, de Estado de Derecho, o sea, de aplicación de la ley, de seguridad, límites mínimos de seguridad. Ahí vino el desconocimiento, de nuevo se desconoce el gobierno por parte del centro, que fue la renuncia de Salvador Neme, y esto también detona el liderazgo de Andrés Manuel. El movimiento de resistencia civil detona el liderazgo de Andrés Manuel, sin duda alguna. Entonces, venimos en este periodo hasta el gobierno, repito, de este periodo de 30 años, hasta el gobierno de Arturo Núñez, conflictos. Por primera vez se anula la elección en la República en el año 2000, la primera elección de Manuel Andrade, y posteriormente también viene problemas, por ejemplo, nunca había acontecido del proceso en contra de un gobernante, como fue en el caso de Andrés Granier, en que procede a Arturo Núñez en contra de él. Entonces, este periodo, repito, nos da muchas lecciones, pero yo me permitiría ya en este último tramo decir, bueno, ¿y ahora qué hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Yo creo que después de la pandemia va a venir una nueva discusión, una discusión muy fecunda que ya se está dando a nivel nacional, a nivel mundial, de que hay dos corrientes. Hay quienes dicen que después de la pandemia nada volverá a ser igual. Ah, caray, todo va a cambiar. Yo tengo serias dudas de que eso así sea. Y otros dicen, no va a cambiar nada. Esto va a continuar igual. Yo diría que cuando menos hay 10 temas que nos deben ocupar. La globalización. Yo pienso que la globalización es irreversible. De cada 3 productos hoy en día, cada 2 productos requieren de más de 2 naciones para producirlo. Antes se hablaba mucho de que el aleteo de una mariposa en China provocaba una tormenta en Nueva York. No, no fue una mariposa, fue un murciélago. Y sí provocó una enorme sacudida en todo el mundo. Entonces, yo sí creo que la globalización es irreversible. El populismo. Yo creo que una de las cosas que está aflorando es, por ejemplo, Jair Bolsonaro, Boris Johnson en Estados Unidos, el mismo Donald Trump, están Víctor Orbán en Hungría, Alberto Fernández acaba de dar marcha atrás en Argentina porque se había ido con la expropiación, vino una fuerte presión, lo acusaban de que Cristina Fernández de Kirchner estaba indicando esto, dio marcha atrás, el día de hoy aparecen esas noticias. Después viene el tema de la migración. El tema de la migración es un tema mundial. Y aquí están en juego muchísimos valores, muchísimas cuestiones, porque también está lo humanista, el saber tratar a otro ser humano, la cultura política. Se va a hacer campaña en diferentes formas con la presencia de las tecnologías. Esto ya lo estamos viendo en forma abrumadora de cómo nos estamos comunicando de otras maneras y la posibilidad inclusive de manipular conciencia. Miren lo que pasó en Estados Unidos con la posible intervención de Rusia en la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. Otro tema va a ser el cambio climático. Sin duda va a ser un tema que va a revestir una enorme importancia. Otro tema, la eficacia de la democracia, porque se está poniendo en duda. Parece ser que hay quienes dicen los que están procediendo con mayor autoridad han sido más eficaces. Entonces la democracia no funciona, la democracia es ineficaz. Aquí ya viene el choque de nuevo Oriente-Occidente. Oriente tiene una meritocracia, no deja a la voluntad popular elegir a sus gobernantes y tal parece que ellos presumen de que llega gente más eficiente, más capaz a los cargos públicos. Pero este tema va a estar presente. Estado de Derecho. Aquí, por ejemplo, vamos a discutir nuestra Constitución y eso rumbo a la elección del año próximo va a ser un tema muy importante si se va a discutir la Constitución y si todavía es válido. El federalismo, por ejemplo, lo estamos viendo en Estados Unidos, un choque de gobernadores y ejecutivo federal, y lo estamos viendo nosotros. Tenemos un federalismo muy complejo, muy ambiguo, muy sin delimitar las órdenes de gobierno,
chocando. Ahí vean ya cómo hay gobernadores que se están aglutinando desde la vieja CONAGO, que es una aberración constitucional, porque eso no lo contempla la Constitución, de haber quedado la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿En dónde está eso? Eso riñe con la Constitución. Literalmente la Constitución niega a los estados a hacer pactos o convenios entre sí. Y aquí la reunión de gobernadores con aguas hasta política exterior, cuando el 89 es muy claro que eso lo deposita en el presidente de la República. Un tema muy importante, la desigualdad. Aquí también tenemos que aclarar, porque en las últimas décadas, en que ha disminuido la pobreza, pero se ha incrementado la desigualdad. Cuidado, porque no quiere decir que para combatir la pobreza necesariamente sea disminuyendo la desigualdad. ¿Por qué se ha disminuido la pobreza? Pues porque nada menos que China, que tiene 1.400 millones de habitantes, y la India, que tiene 1.300 millones de habitantes, han hecho un gran esfuerzo para incorporar a sus gentes a las clases medias, y esto ha disminuido. Inclusive se dice que hoy en día son más gentes las que mueren por obesidad que por hambre. Son más gente que muere por accidente que por guerra. Son más gentes que mueren. Esto habrá que matizarlo ahora, pero casi estoy seguro que son más gente que mueren por vejez que por pandemias. Desde luego no teníamos esto que estamos viendo, pero yo me atrevo a asegurar que así es. Entonces, precisamente por una serie, hay varios estudiosos que se declaró el 2013 como el año menos violento, de mayor progreso y de mayor avance en la democracia en la historia de la humanidad. Entonces, cuidado con eso de que todo está mal y de que todo lo nuevo está bien. Yo me iría a decir, bueno, ¿cuál es la agenda, por ejemplo, en Tabasco? ¿Qué debemos hacer en Tabasco? ¿A dónde vamos? Y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo de analizar internamente en Tabasco, de apostar por nuestras ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas del Estado? ¿Qué son las actividades que debemos impulsar? Lo importante que es la inversión, cómo podemos estimular la inversión, el amortiguamiento de los efectos negativos que esto va a tener, la fortaleza de nuestras instituciones. Es necesario fortalecer las instituciones. También requerimos, no es tiempo de ventilar viejas rencillas, se requiere de un esfuerzo, como bien hemos dicho en algunas reuniones. Los tabasqueños debemos decir que a pesar de que nos conocemos, cuando menos la clase política, nos apreciamos. O sea, que superemos nuestras viejas confrontaciones para ver qué nos une, y la política que consiste en involucrar. Por eso ahora yo me voy a dedicar, acabo de reeditar un libro, Cartas a un joven político, porque es una invitación a hacer política, y sobre todo a los jóvenes. ¿Qué libros leer? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo hacer un discurso? ¿Cómo militar en un partido? ¿Cómo buscar una oportunidad? Por cierto, esos libros, Carlos Madrazo, le estoy pidiendo que se encargue porque está a su venta, los que quieran. Cartas a un joven político vale 200 pesos y la biografía de Ruiz Cortines vale 400 pesos. Como no es posible, si lo compran, ya se los podré dedicar cuando yo los vea. Creo que ya me están haciendo señas. Todavía tengo un poco de tiempo, todavía tengo... todavía tengo algún tiempo más. Pero aquí también me lleva, si ya resolvimos qué hacer de los temas mundiales, qué hacer en lo nacional, cuáles son las agendas en lo nacional, qué hacemos en la agenda estatal, yo creo que vale la pena hacernos una pregunta: ¿qué hacer a nivel personal? ¿Qué hacer en lo individual? Me parece que este confinamiento nos debe llevar a meditar, a reflexionar qué hacer en lo individual. Y a mí me gusta mucho, tiene cosas muy complejas, es muy contradictorio. Yo creo que en cierta forma produjo el nazismo, lo que es el ejercicio, el desbordado del poder, pero Nietzsche tiene 5, 8 preguntas que creo que nos debemos hacer, si me permiten ustedes, atrevidamente, decirles más o menos lo que pudiéramos preguntarnos. ¿Queremos ser más complicados o más simples? Yo hablaba de la sencillez, no de la simplicidad, pero cuidado con caer en la simplicidad y tampoco enredarnos con lo complicado. O sea, ¿queremos ser más complicados? Yo creo que sí, debemos tratar de desentrañar y no conformarnos con explicaciones muy simplistas. La segunda, ¿te quieres ser más feliz?
o se es indiferente a la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Casi todos definen la felicidad por lo que no es. O sea, por ejemplo, Jorge Bucay dice, es no tener sentimiento de culpa, es no tener miedo. Felicidad es no tener miedo. Vivimos sin miedo. Es no sentirse avergonzado por algo que nuestra conciencia nos reclame. Pero la felicidad yo la mido por destellos, como la alegría. No se puede ser alegre toda la vida. Tampoco se puede ser feliz toda la vida. Son destellos. Uno cae en la melancolía, cae uno en la tristeza. Tercero, se quiere estar contento de sí mismo o exigirse implacablemente a sí mismo. Esto me parece que hay que exigirnos implacablemente cómo somos como padres de familia, cómo somos en lo personal, qué errores hemos cometido, el capaz de vernos al espejo, el capaz de tratar de identificarnos, caminar en la vida con el principio de la congruencia es sumamente difícil. Cuarto, se quiere ser más blando, más condescendiente, más humano o más inhumano. Eso de ser condescendiente es muy peligroso. Hemos sido condescendientes con muchas conductas equivocadas, con mucha gente que hemos solapado, y esto nos ha llevado a un grado muy, muy peligroso de impunidad. Y esto creo que ha sido un extremo, nuestra excesiva condescendencia que ha rayado en la complicidad. Hay que ser más prudente o menos precavido. Cuidado, o sea, menos precavido. Yo creo que sí hay que ser menos precavido. Hay que correr riesgos, pero se tiene que ser prudente. Si quiere lograr un fin o descansar de todos los fines, o sea, nos vamos a señalar fines en nuestra vida, quiero alcanzar esto, quiero sumar esto, depende de cada época, de cada edad que tengamos. Se quiere más estimado, más temido, más despreciado. Yo creo que ahí está una gran reflexión, porque no se trata tampoco de que a uno se subestime, es una gente que simplemente navega o es una hoja que se desprende y va a caer quién sabe dónde, sino que hay que tener albedrío. Y la octava cuestión que plantea Nietzsche, se quiere ser tirano, toro, pastor o animal de rebaño. Yo creo que eso también es muy importante que nos debemos inclinar. Yo creo que Tabasco ha tenido sus peculiaridades. Los tabasqueños tenemos peculiaridades. No quiero de ninguna manera sumar, pero yo sí creo que hay un problema. Y hoy en un texto que estaba yo, gracias a mi amiga Olio Osuna, que me hizo llegar un texto que había leído hace muchas décadas y hoy lo estaba yo repasando. Se llama La fotografía y el tulipán. Es un relato de José Carlos Becerra sobre el fusilamiento de un poeta, de un gran personaje, que es Andrés Calcaño Díaz. Andrés Calcaño Díaz, junto con Domingo Borrego, Manuel Mestre, Lorenzo Casanova, hicieron una protesta el 2 de abril de 1907, el gobernador del estado era Mandala, y se celebraba la guerra que había ganado Porfirio Díaz, Carbonera, la guerra de Puebla, que era un heroísmo de Porfirio Díaz, y ellos se oponen ya condenando esta dictadura, condenando ya se estaba agotando este sistema. Andrés Calcaño anduvo en Cuba, fue un hombre preparado, él asume la defensa, que meten a la cárcel, asume la defensa de su caso y de los que están ahí juntos, y entonces este texto me refleja esa lucha de política y cultura, y creo que no puede hacerse política sin ideas, sin cultura. Me parece que ahí los tabasqueños nos debemos esmerar, porque hoy en día, ¿cuál podría ser la solución? ¿Qué es lo que yo sugeriría ya para finalizar? Pues fíjense que les va a sorprender, pero bien dice Vicente Quiriarte, el poeta puede convocar ventanas ahí donde los muros se nos cierran. La poesía. La poesía puede ser la solución, y yo evocaría a 5 personajes tabasqueños. Carlos Pellicer, cuando va a Palestina, dice algo que es hermosísimo. En medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir: el mundo es bueno por la divina sangre de la herida. Pellicer es un hombre cristiano, es un hombre creyente, pero el mundo es bueno. Después dice otro verso que me gusta mucho: es difícil ser bueno,
Hay que ser héroe de nosotros mismos. Eso es muy importante. Vencer nuestras tentaciones, asumir deberes. Es un verso precioso también de Pellicer y un tercer verso de Pellicer. Cuando a un hombre lo sigue un pueblo entero, es porque en sus manos el corazón lleva la autenticidad para hacer política. Eso es llevar el corazón en las manos. Yo les invito a todos ustedes a que hagan un ejercicio. A mí me ha dado muy buen resultado en estos meses de confinamiento. Leer toda en la madrugada, mi horario está medio invertido, y tratar de desentrañar cada verso de esa extraordinaria poesía que es de José Ortiz, Muerte sin fin. José Ortiz dice que Pellicer y él se conocieron en brazos de sus madres. Se llevaban 4 años, yo dudo que así sea, pero nacieron a escasos 100 metros. Gorostiza nació en 5 de mayo en la Loma de la Encarnación y Pellicer nació en Sáenz. Y esta poesía, que es un ejercicio enorme, es inagotable, ha sido analizado por muchísimas gentes. Se considera que hay 4 poesías excelsas en la poesía mexicana: Piedra de Sol de Octavio Paz, Algo sobre la muerte del mayor Sabines de Jaime Sabines, El lamento de Dido de Rosario Castellanos y Muerte sin fin. Y ahí hay una serie de versos desde el inicio. Fíjense cómo comienza: lleno de mí, lleno de mí. O sea, estoy en plenitud, estoy lleno de mí, sitiado por mi epidermis. Un Dios inacible me ahoga. Y de ahí hay unos versos, por ejemplo, hay otra parte que dice: mi torpe andar a tientas por el lodo. Eso es la vida y eso es la política. Mi torpe andar a tientas por el lodo, porque andamos en una realidad de ver con qué principios nos orientamos. Hay otra parte en donde dice islas de monólogos sin eco. Eso somos un poco en política, islas de monólogos sin eco. Termina diciendo, de mis ojos insomnes, mi muerte me está secando. Todo gira en torno al vaso de agua, porque el vaso limita, circunscribe el agua. El agua es la vida, el agua es la fuente, el agua es la corriente, es la muerte sin fin, y el vaso lo oprime, lo detiene. Entonces, por eso también él dice, inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe, no crea nada. Lo concibe, la inteligencia concibe todo, pero no crea nada. Hay que estructurarla, hay que construirla. Entonces, ahí está otro gran pensador. El tercero, José Carlos Becerra. José Carlos Becerra dice: los hombres muertos caminan esparcidos en los hombres vivos. Los hombres vivos sueñan apoyando las sienes en los hombres muertos. En esto también se va con Joaquín Demetrio Casasols González, que escribe 2 extraordinarios discursos que son oraciones fúnebres. Y ahí dice: hay que hablar de nuestros muertos. O sea, recibimos un legado. Tenemos que ver qué ha sucedido en la historia y sacar las lecciones. Y volver a reconciliar a la ciudadanía con la política. La política no ensucia, la política enaltece, la política dignifica, la política nos lleva a comprometernos en causas comunes. Y aquí está José María Gurrío Urgell. Gurrío Urgell escribe versos preciosos. Hay uno que dice: la magia del estío, una visión me conmueve, hay una ceiba de nieve que se casa con el río. Cuando mi barca guío hacia su púdico alarde, fuga de garzas cobarde, la desnuda en el barranco y le rompe el traje blanco en el azul de la tarde. Pero él dice, y aquí no voy a, perdón porque yo aluda, porque él lo escribe después de un discurso que pronuncia Manuel Gómez Morín, del fundador del PAN. Perdón, estaba yo con el propósito de no referirme a ningún partido, pero Manuel Gómez Morín habla de la brega de eternidad. Y entonces Gurrío Urgell lo dice en forma de verso. Muchos se atribuyen a esta idea y ignoran que es de Gurrío Urgell, porque él escribe el romance de Tampico, que donde está este verso. Dice: el hombre es patria que pasa, la patria es hombre inmortal. Somos hombres que pasan, pero la patria recoge el esfuerzo de cada generación
y por eso la patria es hombre inmortal. Entonces evoco la poesía porque sí requerimos sanearnos, requerimos quitarnos de este envenenamiento en el que estamos sufriendo por el confinamiento, por nuestra soledad, por el reclamo, por el debate irritado, pero para mí el esfuerzo más importante es precisar que se vaya decantando en esta crisis un tipo de liderazgo. Miren ustedes, es sorprendente cómo se está hablando de que las mejores líderes hoy en día han resultado las mujeres. Resulta que de los 193 naciones, solamente 10 naciones tienen su gobernante mujer. O sea, es un poco más del 5%. Pero de esas 10 mujeres, las que mejor han dirigido, enfrentado la crisis, es Angela Merkel en Alemania, es el país más poblado, con menos contagiados y con menos muertes. Ella previó. Y fíjense, acá hay un dato curioso. Angela Merkel de profesión es química, lo mismo que Margaret Thatcher, es química. Como que a veces esta profesión de ver las cosas con mayor frialdad y detenimiento y reconocer los hechos y el peligro es preferible a tener muchísimas ideas, muchísimas cuestiones ideológicas, que a veces es más lo que nos confunden que lo que nos orienta. Jacinda Ardern Nueva Zelanda es el primer país en donde se declara en 0 fallecidos y 0 contagiados. Y esto fue que lo vio con mucha anticipación. A este no es mujer, desde luego. Luis Calle Pou ha orientado muy bien en Uruguay, 3,5 millones de habitantes. A los 10 días de haber tomado posesión, vio el riesgo y tomó medidas. Sebastián Piñera está haciendo unos esfuerzos enormes. Chile está teniendo conflictos muy raros. Teniendo uno de los mejores niveles en su vida económica, ha surgido una protesta popular terrible. Él cambió su gabinete, metió a referéndum si se modifica la Constitución, y ahorita está enfrentando con tal vez la inversión más fuerte del Producto Interno Bruto para amortiguar e inyectar a la planta productiva y no se pierda empleo. Entonces, todo esto nos da lecciones. Ojalá y la crisis algo bueno nos traiga. Decantar un nuevo tipo de liderazgo en el siglo XXI. Tratar de hacer sentir que la política es parte de la cultura, que la política solamente se hace con ideas. Podría yo referirme a muchos casos, porque yo sí sostengo, y lo digo con toda objetividad, de que Tabasco está rezagado en la cultura nacional y está rezagado en su cultura. O sea, no se puede hacer la democracia, lo dice una gran pensadora, Hannah Arendt, no se puede hacer democracia sin ideas, sin cultura, sin valores, sin principios. Entonces, requerimos hacer hábitos sin demócratas. Y tenemos que empezar por saber discutir. Siempre se dan cuenta, cuando agarramos una discusión los tabasqueños, lo primero que se hace es calificar al adversario. Tú no puedes hablar porque hiciste esto y esto y esto. Yo les he dicho, señores, si vamos a hablar de mi caso, de mi persona, pues yo tengo la ventaja en mi vida que mejor no soy yo, pero no es el tema. Si tengo problemas y yo por estar en psiquiatra y a veces consulta, pero no ese es el tema. El tema es, por ejemplo, qué es lo que se requiere hacer en la distribución de los recursos. Los recursos siempre son escasos. Los municipios tienen serios problemas. Tabasco no es cierto que sea víctima de la federación que lo saqueó. No, Tabasco tuvo periodos holgados en el presupuesto. Tuvo periodos, González Pedrero lo escribe diciendo que no consiguió el sueño porque no sabía invertir recursos. Y llega a decir que los 17 kilómetros de una obra muy eficaz para Tabasco, que ahí terminó de ser un archipiélago y se convirtió en estado, lo hizo con los intereses que rendía el presupuesto en los bancos. Entonces, sí hubo recursos y utilizaron mal esos recursos. Ahora tenemos un aparato burocrático. El aparato burocrático de Tabasco es el más alto de la República si se mide por habitante. Entonces, ¿qué sucedía? Llegaba a tocar la puerta, darle un chamba. Y hemos fracasado en proyectos colectivos. Y recuerdo un discurso del licenciado Mario Trujillo cuando se presumía que los ganaderos tenían su frigorífico, los coperos tenían oleaginosas, los cacauceros tenían incatapsa. Fracasaron los 3 proyectos económicos.
¿cuál es nuestra vocación hoy? Yo creo que lo más importante es el fortalecimiento de las instituciones, es cerrar filas, fortalecer instituciones. Yo sí me preocupa mucho que mi discurso se interprete como que estoy analizando viejos rencores. Es cierto, uno no puede prenderse de resentimientos, de heridas, pero aquí el esfuerzo es eso que dice Pellicer, eso de el mundo es bueno por la divina sangre de la vida, que eso nos ayude a mejorar nuestras relaciones humanas. Nuestras relaciones humanas están deterioradas, no nos estamos comunicando, no estamos utilizando el mismo lenguaje. No hay peor crimen que corromper las palabras. Cuando la palabra falla, falla la política, y cuando la política falla, surge la violencia. Entonces, vamos a una contienda el año próximo. Va a ser la lucha descarnada como ha sido. Vamos a tener conflictos postelectorales, vamos a hacer imputaciones unos a los otros, estamos utilizando recursos al habido, estamos manejando los programas sociales, o vamos a hacer una campaña donde vamos a discutir ideas, en donde todos nos involucremos y en donde se diga qué es lo que debemos hacer en el Estado. Porque aquí regreso al verso de José María Urgel, de que cada generación cumpla una meta, un propósito, la siguiente. Yo estoy convencido que nuestros padres en Tabasco que se enfrentaron, como lo dice Murió Rey, al borracho valiente, al mosquito que el pantano fermenta, que hicieron sus haciendas para vivir y para morir en ellas, por algo los antiguos heredad lo llamaban, porque una finca debe ser solo heredada. Pues eso también es el caso del Estado, un Estado debe ser heredado. Entonces veamos la agenda de Tabasco, veamos la agenda nacional, pero sobre todo veámonos a nosotros mismos para ver cómo nos podemos superar y servir mejor. La clase política y la clase empresarial, porque los dos estamos vinculados, los dos estamos estrechamente unidos, somos de la misma ralea, no vengamos aquí con ánimos aristocráticos o con ánimos de que yo soy sangre azul y de sangre verde, no, 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 somos de la que estamos embarazados y tenemos la misma tarea, porque salir de esto, restaurar la confianza, que venga la inversión, que no venga un alto desempleo, que no surja la violencia, porque la crisis es la crisis para mí más grave en todas las cifras, no me quiero detener en las cifras, en todas las cifras de la crisis más grave que hemos enfrentado en los últimos años. En 1932 cayó el Producto Interno 14%. Este año ya hay estudios en donde habla de que vamos a 2 dígitos. O sea, vamos arriba del 10%. Yo sí lo creo. Con una pérdida de empleo brutal, con una incorporación a la población que tiene hambre brutal. Entonces, si ya tenemos una crisis grave de salud, si ya tenemos una crisis grave económica, si ya tenemos una crisis grave de seguridad, estamos viendo por el número de homicidios en el país, lo estamos viendo en una parte inclusive el crimen organizado hasta entregar las despensas, o sea, ahí se está irritando al Estado. Entonces, si a estas crisis vamos a agregar crisis política, nos vamos a sacar los ojos, nuevamente vamos a decir, y acudo a otro pensador tabasqueño, Andrés Duarte, que decía en un himno de la Revolución Mexicana, yo veía que entraban los rojos y entraban los azules, y no distinguía cuál. A los veía con los mismos efectos y con las mismas características. Y se peleaban y hablaban el mismo idioma. Y Domínguez, el azul y Carlos Brin. Y después vivimos el periodismo y el cigarrismo y así hemos estado. Repito, son escasos los destellos, las etapas. Hemos escuchado con armonía. Ya Carlos Madrazo está haciéndome señas. 5 minutos. Me da 5 minutos. Entonces, las ideas, y en serio, hagan el ejercicio de leer Muerte sin fin de todas las mañanas y procuren, en otras palabras, traducir cada verso, traducir de 700 y pico versos, y ha sido analizada por muchísimos pensadores porque es una poesía que permite un análisis filosófico, teológico, hermenéutico, lingüístico, y da para sí, porque es un diálogo consigo mismo, es el sentido de la trascendencia, y es casi, diría yo, es encontrarse con el verbo, aquí dice, por ejemplo, en la red de cristal que la estrangula.
Fíjense, el agua estrangula, perdón, en la red de cristal, el vaso estrangula el agua. Fíjense qué figura, qué gran creatividad de José Gorostiza, que es una poesía enorme. La analiza Octavio Paz, la analiza Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Ramón Giró, Gabriel Said. Todos concluyen con que es uno de los grandes excelsitudes de la capacidad literaria. Y después Pellicer, que qué podemos decir de Pellicer, de José Carlos Becerra, que estamos conmemorando los 50 años del lamentabilísimo accidente, porque Octavio Paz le llega a decir: cómo quisiera yo haber escrito como usted a su edad. Imagínense, murió a los 33 años, José Carlos nos deja ese texto de Andrés Calcaño Díaz, que es un crimen, un homicidio horrible, de cómo se castiga la inteligencia, cómo se castiga la cultura. Me podría yo remontar a muchas anécdotas ya no tan finas ni con lenguaje apropiado, de cómo en el tabasqueño hay ese viejo conflicto de que la cultura se vea como elitista, como, repito, esto tenemos que vencerlo. Y una de las formas de vencerlo es leer mis libros, que con mucho gusto se los vendo a 200 pesos, Cartas a un joven político, y 400 pesos la biografía de Ruiz Cortines, del que el primero me habló fue Carlos Madrazo el 30 de junio del 68, que yo le dije cuál es el político que más le ha impresionado, y me dijo: Adolfo Ruiz Cortines, con una mirada a la pupila de su interlocutor calibraba el alma del hombre. Entonces, perdón este último comercial, pero yo aquí le dejaré los libros a Carlos Madrazo y espero que él, a su venta, me retorne el dinero que ustedes paguen. Estoy a sus órdenes y espero haber sido claro y haber vencido estos retos que me tracé desde el inicio. Bueno, me pasaron la posibilidad de comentar. Hay algunas preguntas y algunos comentarios. Martín Rueda de León quiere hacer una pregunta o comentario. Adelante, Martín. ¿Puedes? ¿Le abrimos su micrófono, Martín Rueda? Ya lo abrí. ¿Sí me escuchan? Ya lo abrí. Juan José, si el presidente te diera la oportunidad de que le hicieras 3 sugerencias, ¿qué le dirías? Mira, estoy haciendo un esfuerzo por no caer en ataque, pero definitivamente tu pregunta me provoca. En primer lugar, ajustar su gabinete. O sea, yo creo que el señor presidente López Obrador, y él lo dijo, no es que yo lo esté diciendo, cuando él dijo: yo selecciono 90% de honestidad y 10% capacidad, como si estuvieran reunidos, como si el que estuviera preparado no fuera honesto. Yo creo que eso definitivamente, si vemos cada área, hay muchísimos funcionarios que ya les llegó el principio de su competencia. Con todo respeto, yo le sugeriría buscar con mayor rigor de funcionarios públicos. Lo estamos viendo, por ejemplo, el caso de, repito, el doctor Jorge Alcocer en salud, que lo estamos viendo hasta borrado. Y, por ejemplo, veo con una gran angustia, creo que fue una buena decisión la de Carlos Ursúa en Hacienda, pero ¿por qué le reduce Carlos Ursúa? Dio que estaba afectando sus atribuciones y entra Arturo Herrera, al que no veo que merece un lugar el presidente. Inclusive los desautopistas, un secretario de Hacienda sin autoridad escuchar. Eso, desafortunadamente, cuando uno está en el poder, desarrolla uno una inmensa capacidad de autoengaño. Y cuando viene alguien y nos dice la verdad, lo consideramos un enemigo. Pero yo creo que escuchar es muy importante. Y tercero, hacer un ejercicio para que él esté, ahora sí, como dijera Luis Echeverría, arriba y adelante, que no se suba al ring. Esto para mí es vital hacia la contienda del año próximo. O sea, ya Andrés Manuel, con esto de el BOA y esta serie de calificaciones que ha hecho, está asumiéndose como líder de una fracción, líder de un partido. No,
El gobierno es árbitro, como también el Instituto Nacional Electoral. Esas tres cosas yo sé, y discúlpenme, no es mi propósito utilizar esto para atacar, para dañar. Son tres cosas que objetivamente lo he escrito en mis columnas en el Excelsior y se lo sugiero por la amistad que tuvimos durante 6 años, porque Andrés Manuel y yo fuimos candidatos en el 94 a la gobernatura, hicimos una alianza, inclusive él me elogia y lo escribe en un libro que se llama Realidad entre la historia y la esperanza, y también me hizo un gran elogio en la toma de posesión de Adán Augusto. No lo hago en el afán de pegar ni en el afán de hablar desde mi trinchera, lo hago como tabasqueño, porque además estoy convencido que es una estupidez estar pensando en que pueda renunciar o estar creando un movimiento para que él no termine su sexenio. Para mí fue una estupidez también la revocación de mandato. Eso es debilitar la institución presidencial. Entonces, se lo digo estas sugerencias a petición de ustedes, y repito, de la mayor buena fe, porque yo sí quiero que haga buen gobierno como tabasqueño, y además porque yo vivo aquí, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, y espero que estén varias generaciones más. Estamos aquí, me voy a hacer algo muy rápido. Somos 33 conectados, llegamos casi a 34 y alguien se desconectaron porque cada quien tiene su tiempo. De hecho, por eso quedamos exactamente a hacerlo en 1 hora 15 minutos. Si alguien quiere el libro, ya sabe, a través del WhatsApp me dice, yo les voy a mandar la foto del libro, y entonces el que quiera me dice y yo veo cómo hacérselos llegar. Quiero agradecerle a Eric Priego Brito, que nos prestó sus instalaciones, y por supuesto a todos ustedes. Hay 2 gobernadores enlazados, el licenciado Manuel Gurría, el licenciado Manuel Andrade, 2 Manueles, que eso es muy bueno. 3 2 gobernadores y un aspirante frustrado. Ah, bueno, y un aspirante frustrado, dice Juan Rodríguez que 3. Pero bueno, y a todos los demás, ahí está el licenciado Andrade, gracias Manuel por estar aquí, y a don Manuel Gurría, ya saben que se le quiere mucho. 33 son muchos, yo creo que hicimos una buena práctica. Está Lorena Borregar también, es la única mujer que está ahí, porque el licenciado Gurría parece como Bárbara, pero él es ahí lo tenemos al licenciado Gurría, que aparte es el decano de todos los que estamos aquí, y primo mío que lo quiero mucho. Gracias por estar, a mis amigos, a todos los de la Meda, a todos los cuates, a Chef, a todos. No quiero mencionar a todos porque voy a dejar a alguno afuera, pero en serio, gracias. Y al licenciado Juan Rodríguez Prats, la verdad es una chulada escucharlo, es una chulada que él nos diga los poemas en la voz de él, y le voy a echar ahí algo a Manuel Andrade, porque también Manuel es muy bueno. Era, dice. De niño. Era. Pero recitaba muy bonito. De niño recitaba muy bonito. Pero no, Manuel también. Gracias a todos. Nos vamos a desconectar. Buen fin de semana. Y ya saben, seguiremos pendientes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Felicidades, que se repita, Gracias, Juanito. Gracias, Carlos. Gracias, Pedro. Cada uno. Licenciado Gurría. Saludos a todos. ¿Alguien más quiere despedirse? Un gran abrazo a todos y luego para Tabasco y para el Gracias, país. Tona, mi primo Tonatiu.